Castro, varios temas pendientes, entre ellos actualizar de inmediato lo que ha sucedido en la Fiscalía, la presentación de la presidenta Dina Boluarte, que llegó minutos antes de las 9 de la mañana y aún falta, porque a las 2:30 de la tarde está citado también el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola. Todo esto en el marco de las muertes y las protestas en diciembre del año pasado y en enero de este 2023. Pero ante todo, Carlos, muy buenas tardes. Hola, Joana, ¿cómo estás, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la rotativa del aire. 12 del día con 8 minutos. Ahí teníamos el panorama y ya, sin más preámbulos, vamos en estos momentos a tomar contacto con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, a raíz de la diligencia realizada hoy en el Ministerio Público. Doctor Campos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Joana. Buenas tardes. A su disposición. Bueno, a ver, ya hemos tenido un adelanto de sus declaraciones, doctor Campos, pero ¿por qué ha decidido usted, o la presidenta en todo caso, no responder a todas las interrogantes planteadas el día de hoy en la Fiscalía? Y me refiero también a interrogantes de Procuraduría o de abogados de las personas fallecidas. ¿Por qué se ha desarrollado esta estrategia, doctor Campos? Porque por respeto a las víctimas, nosotros hemos insistido en que hay una sola posición de la presidenta de la República respecto a todos los hechos. Entonces, para precisar, nosotros hemos respondido, pero solamente que hemos hecho una respuesta donde la respuesta que ya hemos dado de manera extensa, a esas nos hemos remitido. Ese por un lado. De tal manera que hay que ser preciso. Nosotros hemos respondido remitiéndonos a nuestras respuestas hechas hace un tiempo, porque la situación no cambia, porque se incorporan nuevas locaciones, porque lo que ha hecho la investigación en general es ampliarse, porque ahora se han incorporado personas de Ayacucho, de Lima, de Cusco, no, de Ucayali, que son investigaciones que se han sumado a esta, pero materialmente hablando, la relación con los hechos de la presidenta de la República no cambia. Pero como no cambia, lo que nosotros queremos es básicamente, y por respeto a las víctimas, no hacer de esto algo más intenso de lo que precisamente es, y dejar que las investigaciones que se están desarrollando por el Ministerio Público se desarrollen con la tranquilidad y sin tener esta variable que nosotros le hemos rechazado, porque hace rato hemos pedido el archivo de la denuncia. Pero doctor Campos, ya que usted habla de respeto a las víctimas, por ese concepto, ¿no debería ser quizás más colaboradora la presidenta y responder a las preguntas? Sino, ¿cómo llegaríamos a la verdad de todo lo que ha ocurrido si es que se limitan las respuestas de la presidenta? Porque respecto a estos hechos no tiene nada que ver la presidenta de la República. El problema está en que pareciera que la única expectativa, la única posibilidad para que se acepte, es que ella participe de algo que no ocurrió. Ella dio una instrucción muy precisa respecto a cómo controlar el orden público, que se haga respetando con los derechos fundamentales. Ella da una orden política y hay alguien que estudia en la escuela militar, en la escuela policial, que se encarga de desarrollar una estrategia que va escalando hacia abajo hasta el último momento en la cual aparece la situación violenta, que no la provocó el Estado. Entonces, en ese escenario se tiene que investigar con seriedad y objetividad por respeto a la víctima y a quien es señalado directa o potencialmente como victimario, que también existe, ojo, que también existe. Ese policía también es una persona que tiene que ser merecida en su respeto y no globalizado ni generalizado para que se afectarle su defensa. Doctor Joseph Campos, en la citación anterior lo que trascendió es que aproximadamente las respuestas que no se habían contestado, de las cuales no se brindó mayor información ni datos, fueron entre un 65 a 75%. Lo mismo trasciende el día de hoy. ¿Esto es efectivamente así? Es decir, de todas las preguntas que se le han hecho a la presidenta, ¿este porcentaje aproximadamente no se ha contestado? Bueno, yo de verdad que no entiendo ese cálculo matemático. Porque, a ver, comencemos lo siguiente. Yo le ponen un número para digamos, que las personas se puedan hacer una idea. No, es que la idea está mal hecha, pues, porque el 65, el 75% es que eso es lo que trasciende, y ese es el problema de esta investigación. La investigación necesita ser desarrollada en los ambientes, en los lugares y con quienes corresponda de manera específica. ¿Ok? Lo único que cuando se especula en porcentajes, cuando se le respondió el 100% de las preguntas al Ministerio Público, porque así lo dice la ley, el artículo 88 del Código Procesal Penal, dice que en este momento, en esta instancia, solo participa el Ministerio Público y el imputado, el señalado. En este caso no existe ni siquiera conceptualmente hablando, y lo digo con mucho respeto, ni siquiera el concepto de agraviado, porque
Ni siquiera eso debería construirse en este momento. La presidenta es completamente ajena a estos delitos. No es posible que los haya cometido. Sino que ciertamente de las percepciones, de la opinología, aparecen estas cosas que tenemos que rechazar. Y lo rechazamos nuevamente, porque la presidenta es presidenta de todos, de los que tristemente han perdido la vida, de los que finalmente también están señalados como responsables de esas situaciones. Entonces todos merecen una investigación objetiva como lo ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso tenemos que de alguna manera desarrollar esto con objetividad. Nosotros no queremos que esto sea el alentador de una situación que pueda provocar más dolor. Ahora, esta es la estrategia, en el caso haya una nueva licitación, una nueva diligencia, doctor Campos, ¿esta es la estrategia que va a seguir? ¿Va a repetir la misma la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía? No, lo que pasa es que no es estrategia, es respuestas que se han dado, insisto. Pero forma parte de la estrategia de defensa. No, es que Carlos, pero hagamos lo siguiente, es que pareciera que nosotros estamos ahora no respondiendo. No, señor, estamos respondiendo. Pero ¿cómo respondemos? Decimos, antes era Ayacucho, Puno, tal sitio, y se incorpora en el desarrollo de la investigación Lima, Ucayali y Cusco. Bueno, si aparece de repente otra investigación en La Libertad, Piura y Tumbes, ¿de qué manera va a cambiar la respuesta de la Presidenta de la República? Sí, dio la instrucción que todos vimos, llamó a la calma, el caos, la violencia, porque yo insisto en que no se debe llamar protestas a las acciones de violencia, porque además es un delito según la Corte Suprema Peruana. Entonces, eso no es consecuencia de una instrucción directa. Hasta ahora todos los testimonios que existen durante toda esta investigación rechazan una instrucción de la Presidenta de la República que se pueda interpretar de alguna manera como la generadora de la violencia y de las muertes. Doctor, eso no podemos aceptarlo. ¿Qué va a suceder después de esta citación, doctor Campos? Bueno, lo que yo lo he pedido hace rato es el archivo de esta denuncia. Acá lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, todos tenemos que reconstituir lo político en este país. Y parte precisamente de eso es hacer que la justicia, los ministerios públicos no hagan política, ¿no? Que generemos unas investigaciones serias, que el Ministerio Público actúe seriamente como lo está haciendo en sus investigaciones, entiendo. Que el Poder Judicial también haga lo mismo y que no se creen responsabilidades de las percepciones, porque eso es incorrecto, porque así no funciona la política. Así desalientas incluso la participación de aquellas personas buenas que puedan entender este tema. Doctor, usted sabe que nosotros obviamente manejamos fuentes de Procuraduría, Ministerio Público, Poder Judicial y nos llegan algunas versiones que queremos corroborar con usted. ¿Usted se opuso a que las preguntas de la Procuraduría queden en actas? Por supuesto. ¿Perdón? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué se opuso? ¿Por qué? Porque, mira, a ver, cuando una persona dice, ya terminé mi declaración, se termina la declaración. 1. 2. El artículo 88 del Código Procesal Penal, que es lo que gobierna. No gobierna lo que diga un juez, no gobierna lo que interprete un tribunal, no, gobierna lo que dice la norma, cuando es directa. La directa dice lo siguiente, en investigaciones preparatorias, o sea que todavía de mayor desarrollo, solo participa el Ministerio Público. Por esa razón, nosotros nos opusimos por un tema de principio, porque ya basta de que las voluntades, las pasiones, las percepciones, el metinca, sea lo que gobierne las situaciones. No, hay que actuar conforme a la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque, mire, cuando dice eso la ley, hace una actuación conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque en estas investigaciones uno nace con presunción de inocencia. Entonces, ni siquiera a nivel perceptivo se puede crear las condiciones de agraviados. El agraviado tiene uno que agravia. En este caso, nosotros hemos rechazado que la situación lamentable de las víctimas haya sido una consecuencia de una acción de la Presidenta de la República. Por esa razón es que la ley dice, ¿sabes?, que no participa más que el Ministerio Público. Entonces, eso es importante establecer. Doctor Campos, le pido unos instantes, tenemos que ir con los anunciantes y volvemos para continuar conversando con el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, acerca de la presentación justamente de la mandataria ante la Fiscalía. Decía usted, doctor Campos, que hay un pedido para que se archive este caso. ¿De qué plazos estamos hablando con relación a esta solicitud? No, ya lo hemos presentado hace más de un mes, ¿no? O sea, nos han proveído algo que creo que ojalá el Ministerio Público lo revise.
pero creo que ya estamos a puerta de confirmar, no solamente por lo que ha pasado el día de hoy, sino en general, todas las declaraciones de los testimonios van en el sentido de establecer que no han recibido ninguna orden que pueda representar o causar lamentables muertes. Es decir, por lo presentado y por lo que le podemos entender, ¿sí se debería estar archivando? Aspiramos que eso sea correcto, porque en realidad lo que se trata aquí, nuevamente, es buscar que las instituciones funcionen. Hoy día, ¿qué ha tenido que ocurrir para que pueda desarrollarse esta diligencia? Que se ha hecho con la mejor voluntad, pero ha tenido que faltar a cuestiones de Estado, cuando esta investigación no tiene ningún sentido. Jurídicamente no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante es, bueno, respetar la actividad del Ministerio Público, como lo estamos haciendo, ni siquiera escudándonos en la posibilidad de pedir que dé declaraciones en el lugar del Palacio como podría corresponder, sino haciendo y colaborando. El punto está en que eso evidentemente ya debería tener un límite en lo razonable. No existe posibilidad de genocidio, no existe la posibilidad del homicidio calificado. Por todas esas razones es que debería archivarse, porque además lo que han declarado todos está en ese sentido. Entonces creo que lo que correspondería es acabar esta historia y más bien generar todos los esfuerzos, ¿no?, directamente al tema los esfuerzos dirigirlos a la investigación, ¿no? Pero doctor, ¿sabe? Hay algunos temas que quedan pendientes, hay algunas aristas que no se aclaran. Justamente recordamos que en junio la presidenta, cuando fue citada por la Fiscalía de la Nación, dijo que no tuvo conocimiento de las operaciones que desarrollaría la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ¿no?, en las protestas ocurridas en diciembre y enero de este año. Sin embargo, el general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dio a conocer que sí se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de este a la Presidencia de la República de acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Aquí lo que se ve es que hay una contradicción entre una declaración y la otra. No hay ninguna contradicción, ese es el punto. A ver, estamos contrastando las dos declaraciones. Nosotros sabemos cómo es la fórmula del agua, ¿cierto? H2O. ¿Por qué? Yo creo que definitivamente hay alguien que podría explicarlo mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, lo importante es entender que alguien le tiene que dar cuenta en los términos que provocan una decisión política. Creo que nadie estaba ajeno a las circunstancias que iban pasando. El tema está en que nuevamente se llamaba a la calma, se pedía el orden público y había otros que hoy se han invisibilizado en el discurso mediático, que eran los que provocaban constantemente, los que tomaron carretera, los que lapidaron al suboficial Sonco. Esos son los que no cesaban. Además con objetivos, como lo ha dicho la propia Comisión Interamericana, que solo se obtienen haciendo política en los estados constitucionales. Porque si no, no se distinguen de un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado. Entonces, el problema está en que evidentemente no es absolutamente raro que vengan y eventualmente puedan decir, hay este problema, cuál es la situación en tal sitio, y cuál es lo que tiene que corresponder. Insistir en la orden. Restablezcas el orden público respetando los derechos fundamentales, que es lo que ordena el político. Pero sin embargo, esas cosas, como lo que ustedes me están señalando, representan principalmente el principal argumento por la cual nosotros no podemos construir shows con estas situaciones, porque es absurdo que finalmente tengas aquí, como me acuerdo que a un expresidente lo graficaban como si estuviera en la nube y no subiera nada. No, lo que hace el político es desarrollar la acción. Perdón, ¿quién construye shows? ¿La Fiscalía? No, las narrativas que finalmente hacen de un problema, que eventualmente un general reporte al ministro, o el ministro le reporte lo que está pasando en la calle, que es de conocimiento público. Es absurdo, es absurdo. Perdón, doctor, los periodistas no estamos aquí armando ningún show, ¿eh? Simplemente estamos contrastando declaraciones que hemos tenido acceso No desarrollemos posiciones que después puedan generar una confrontación que no existe. Estoy contrastando dos declaraciones, nada más. Por eso, como no es tu declaración, yo digo que ese es un show, que lo que provoca es esta situación absurda de que pueda existir. A ver, imaginemos que el general le informe al ministro del sector de lo que está pasando. Es más, es su responsabilidad informarlo. La acción política se traduce en decir, restablezcan el orden público. Eso es lo que tiene que hacer el político. ¿Cómo se hace?
es de otra competencia. ¿Y de Aquí, quién es la competencia finalmente? Y todos los que van desarrollando una acción que comienza, un diseño estratégico y que se van implementando hacia abajo, instrucciones y órdenes que se van ejecutando. Y cuando llega al final, cuando llega a la calle, en ese momento se tiene que investigar si se ejecutó bien, si se ejecutó mal. Esa investigación es la que se tiene que hacer, pero no definitivamente construir la responsabilidad arriba irresponsablemente. ¿Ya? Eso es lo que tiene que acabar. Muy bien, doctor, muchas gracias por estos minutos a la rotativa del aire. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Era el doctor Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Lo han escuchado ustedes, todavía vamos a estar pendientes. 2:30 de la tarde, la citación para el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Otárola, por el mismo tema, las protestas y las muertes en nuestro país. 12:20.